Buena semana para todos, que Hashem nos cuida, Giteboch. Estamos en nuestra clase eh, de cada semana, en la cual estudiamos el Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev. Voy Hashem, nuestro gran maestro Moreno Berrabeino, manantial de aguas vivas, explican nuestros sabios. Y sí que lo era, y sí que lo es, y lo seguirá siendo. Recordemos que Moreno Berrabeino era nieto o bisnieto del Baal Shem Tov. Gran Sadik, simiente del mundo. Besat Hashem. Y como cada 8 días les digo, cuando estudiamos el Sefer Amidot, somos quienes nadan por encimita del océano, nada más. Y miramos las grandes maravillas del océano solo por encimita. La sabiduría de Rabbi Nachman es demasiado alta, grande y seguramente, por seguro, nos supera en gran manera. Por eso, lo que podemos inclusive hablar y explicar acá es simplemente como nadar por encimita nada más. Gracias a Cál Baruj Hu, estamos reunidos nuevamente. Bienvenidos a la clase, a todos los que están escuchando, los que están aquí en vivo, la clase y los que se van la van a escuchar después. Vamos a darle gracias a Cál Baruj Hu por todas las bondades y bendiciones que Cál Baruj Hu nos ha dado. Seguramente son demasiadas e incontables las que somos conscientes y las que no somos conscientes. Así que, como es la costumbre, vamos a decirte bien 100, Satashem. Mismo le soy dos jurados y no hay culpores y Hashem, besin jobo y le fono, vieron no. Teiki, adoy no iki, lo que yo soy, pero anachni, amo y metzoy, marisol, boy, shoro, besoro, hasa, roso. Pi, son aquí, lo hoy di, lo ibo, hishemoy, kitoy, adoy no lo doy, beato doy, eminosoy. Beshem Hashem Naseben Asliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase. Vamos a hablar hoy, Besat Hashem, de la casa. ¿Qué nos dice Rabbi Nachman en sus aforismos acerca de la casa? Besat Hashem. Dice, uno debe abstenerse de entrar en una casa abandonada, pues ese es un lugar de malos espíritus. Recordemos que la casa, todo lo que es material, representa también algo espiritual. Y una casa es un refugio, una casa es un lugar de hábitat. Y también se llena del espíritu de las personas que viven ahí, de las actitudes. Pero cuando está desolada es como dejaste la casa vacía. Entonces también hay entes espirituales que poseen estas cosas. Igual pasa cuando alguien fallece. Cuando, cuando alguien fallece, el, ese cuerpo también se llena de muchos no purezas. Y por eso está prohibido ver los ojos abiertos de un difunto o mirarle a los ojos a un difunto. Ese es otro tema aparte. Pero tiene que ver con casa, con hábito, ¿no? Ok. Aquel que sufre infortunios en un lugar debería ir a otra parte. También la costumbre de bendecir a Hakadosh Baruj Hu cuando a alguien le ha pasado algo en algún lugar, de repente perdió, se estrelló, se cayó. Cada vez que pase por ahí, bendiga a Hakadosh Baruj Hu. Cuando el Sadid entra a una casa que está destinada a ser bendecida, la bendición llega también. Hay lugares en los cuales está destinado a que ocurran buenas cosas y hay otros destinados para lo opuesto. El Noam Elimelech, cuando más o menos 200 años antes de la Shoah, del Holocausto, Dios de justo, pasó por Alemania en ese entonces, 200 años antes, percibió cuando pasó por los que después se convirtieron en campos de concentración, percibió la muerte, el sufrimiento, y dijo, aquí pasarán cosas terribles para el pueblo de Israel. El Gaón de Vilna siempre percibía que en Alemania iban a pasar cosas terribles y él inclusive dicen la biografía de nuestro Sadik Gaón de Vilna, que él nunca pasaba por ahí. Se desviaba por ese lugar, pero no pisaba ese lugar. Todos los sucesos aparentemente naturales que le acaecen a una persona para bien o para mal están influenciados por el tiempo y por el lugar. Hay un chiste que cuenta un rap que dice,
Cuando a alguien le llega su día, le llega su día, pero imagínate que van en un avión y le llega el día al piloto. Dios nos guarde. El vengar los celos destruye el hogar de la persona. Los celos no es una muestra de amor, ¿eh? Para los que piensan que porque la esposa lo cela o el esposo la cela es que la quiere. No, es una emoción tóxica y dañina, nacida en la raíz de un trauma. Quien sufre de celos tiene que corregir esta no buena midot, no buena cualidad. ¿Por qué? Porque destruye el hogar. Una mujer celosa, un hombre celoso destruye el hogar. Y vengar esos celos, mucho más todavía. La persona no tiene deseos de beneficiarse de un lugar del cual se ha ido. No vivas en el vecindario de una persona inculta, de una persona maleducada. De ahí la costumbre de buscar lugares que la gente tenga cierto nivel de educación, o por lo menos compartir con gente que no sea así. Y gente que se comporta de manera, gente que se comporta de manera piadosa. Perdón, leo mejor el punto para entenderlo bien. No vivas en el vecindario de una persona inculta que se comporta de manera piadosa. Son incultos, pero aparentemente son piadosos. O sea, se comporta, en otras palabras, es una persona piadosa, pero ignorante. La casa en la cual se escuchan palabras de Torá por la noche nunca será destruida. La gente envejece 2 veces más rápido en una ciudad que tiene muchas colinas. Hay una bendición en la casa del cual el vino es escaseado como agua. En otras palabras, la gente que bebe mucho o que tiende al alcohol, como dice el Talmud, la Gemara en el Eruvin 65a, 3 cosas, el hombre se conoce por su copa, por su ira y por su bolsillo, por cómo maneja su bolsillo. Estas son características que hacen el buen hombre. Así que un hombre que sabe direccionar su copa, o sea, cuánto toma, en qué momento lo hace, para qué lo hace y por qué lo hace, entonces es un hombre inteligente. En una casa donde hay mucho de estas prácticas, eh, no es bueno. La persona que quiera mudarse a una casa deberá primero recitar los 5 libros de Moshe y luego mudarse. Aquel que no tiene ninguna propiedad no es un hombre. Hay lugares que inducen al pecado. Recuerdo una clase que nos decía, el mundo está hecho, está diseñado donde lo veas para pecar. La sociedad cada día se ha organizado y como la cultura general de la gente está diseñada para pecar. Vestimentas, las formas, todo induce al pecado. Así que hay lugares que pueden inducir a esto, porque tiene una influencia muy grande, porque es la práctica muy habitual en ese lugar. La ira y la inmoralidad de una mujer destruyen su hogar. Es una mala señal para una casa cuando el umbral y la entrada son destruidos. Vivir en el piso superior de una casa es mejor para el servicio a Dios que vivir en los pisos inferiores. A veces la estructura de una casa impide que la mujer que vive allí tenga hijos, cuando las vigas de la estructura no están colocadas de la manera designada para ellas. Desde los 6 días de la creación, la casa es considerada una ruina, aunque todavía esté de pie. Esa ruina daña a la mujer quien no puede tener hijos. A la entrada de una casa es posible determinar si el mérito ancestral del dueño ha cesado o si aún continúa. Uno debe tener cuidado de que no se utilice madera de árboles frutales en la construcción de una casa, de su casa. Concerniente a las vigas de un edificio, si uno es digno, está
Estas serán como los serafines de pie, y la construcción se mantendrá durante mucho tiempo. Si no es digno, los serafines son consumidos. Este es uno de los motivos más comunes de los incendios. Es una mala señal para los hijos cuando uno construye una pared y su parte superior se desmorona. La persona solo tiene placer cuando vive en un lugar en donde vivieron una vez sus ancestros. Una segula, o sea, una virtud para la persona que se muda a una nueva casa es llevar allí una espada, un cuchillo o alguna otra clase de arma. Una alusión a esto se encuentra en el versículo: la casa se construyó con Jokmah, sabiduría. Proverbio 24:3. Las iniciales, Kili jamás Mejeroteihem, las armas son sus instrumentos. Bereshit o Génesis 49:5, que tiene que ver con la palabra Jokmah, cambiada de otra manera. Hace referencia alternativamente a sus espadas o sus lugares de habitación. De hecho, tener una espada en la casa es algo bueno. El techo de una casa es indicativo de que le sucederá al grupo o familia que vive allí. Recordemos que las casas tienen su mística. Nuestra vida está también análogamente referenciada como una casa, nuestra vida física. Por lo tanto, la casa, la forma de la casa de alguien, o no solo la forma, sino el ambiente de la casa, pues nos dice mucho de quién vive ahí en esa casa, porque su espiritualidad influye en el lugar físico. Pero ese lugar físico es una representación de la gente que vive ahí. Ok, Rabbi Nachman continúa diciendo acerca de la vergüenza, la modestia, en hebreo bushá. Todo aquel que se avergüenza, que avergüenza a un congénere judío, quedará mudo y olvidará. Es permisible avergonzar a aquellos rabinos que compran su posición para su propio engrandecimiento. Es apropiado avergonzarlos y burlarse de su honor. No te pongas de pie delante de ellos ni los llames rabinos. El manto que usan es como la montura de un asno. Es preferible dejar de lado el estudio de la toira que avergonzar a un congénere judío. Hablando del punto anterior, dicen nuestros sabios, y también lo dijo Rabbi Nachman, lo dijo también, si no me equivoco, el Baal Shem Tov, que en la generación antes del Moshiach habrá muchos falsos rabinos. Rab Yaron lo explica y dice: ¿quién es un falso rabino? Aquel que se congracia con la gente y no le enseña la Torá y no le enseña a las personas ni les hace ver las transgresiones y el pecado, sino que les teme a las personas por causa de lo económico, por no perder lo económico de las personas, que no les enseña a las personas a saber delante de quién están parados, en dónde están parados y para qué están parados. Una persona, un líder, un rabino que le teme a la gente y se congracia con la gente y le dice lo que ellos quieren escuchar para no perder economía, es un falso rabino. Así lo enseñan sus actos. Porque pone su confianza en las personas y piensan que las personas son las que traen la parnasá. Y no es Hakadosh Baruj Hu quien envía. Aparte que vive una vida diferente a la que predica, a la que habla. Por eso hoy en día se vende mucho la Kabbalah. Porque es un tema bastante atractivo a las personas, pero sin esfuerzo, sin proceso. Cada quien viva su vida desordenada como la tenga, pero venga, créase cabalista. Esto es una corrupción, una prostitución bastante grande. Yo personalmente vi en los Estados Unidos, estaba parado frente a una sinagoga, pues yo, la verdad, yo creí que era una iglesia.
cuando vi entrando a una pareja de homosexuales juntos con kipá, cogidos de la mano y todo. Una mujer en chores, me pareció algo bastante grotesco, con una kipá también, la mujer, con otro hombre. Yo creo que es esto. Le pregunté al rabino con el que estaba conmigo, y yo lo estaba esperando, y me dijo, esperando en una esquina, y le dije, rabino, ¿esto qué es acá? Esto es una sinagoga. Vi gente entrando con kipá, con yarmulka, mujeres mal vestidas con yarmulka también, ¿qué es eso? Y dos hombres cogidos de la mano. Digo, es una sinagoga reformista. Eso no es judaísmo. Eso se llama perversión. Es todo engaño. No hay nada ahí de santidad. Ni hay nada de Torah ahí tampoco. La Torah está basada en el temor a Hakadosh Baruj. Por eso los rabinos, aunque sepan, aunque hablen de Torah, aunque sepan Gemara, aunque sepan Halajá, si no enseñan la Torah, sino su propia conveniencia, no son verdaderos rabinos. El título cualquiera lo puede conseguir, como por ejemplo, hacerse abogado. Gástese 5 años y sacas tu título de abogado. Eso no significa que sea persona correcta, ni que sea una persona que ande en el bien y en el derecho. Puede ser la persona más corrupta que pueda haber. Así que la Torá se basa en el temor a Hakadosh Baruj, en el respeto profundo a Hakadosh Baruj. Por eso no hay que temer a la gente. La gente que busca la Torah y que busca a Dios se va a acercar, va a aceptar y va a aceptar la corrección y va a aceptar. El que no acepta la corrección es un mentiroso, él no quiere acercarse a Dios. Él quiere justificar su conciencia para hacerle pensar que es espiritual y seguir en sus andanzas. Todos los que me escucháis debemos saber eso. Si estás en una sinagoga donde tu rabino te dice las cosas que tú necesitas escuchar para mejorar en la vida, es porque te ama y porque te quiere y porque aprecia tu alma. Si no te dice lo que tú necesitas escuchar, sino lo que tú quieres escuchar, ama tu bolsillo, más no tu alma. Seguimos. Todo aquel que avergüence a un estudioso de la toira o degrade a un congénere judío en presencia de un erudito de la toira se volverá un hereje. Será conocido como alguien que actúa de manera insolente con la toira. El abrigo del Sadik espía el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre también se debe tomar en varios pecados. Uno de tipo inmoral y otro de tipo hablar mal. Si la gente se burla de ti, deberás ayunar y llorar. El motivo por el cual se te avergüenza es para que puedas arrepentirte. Estamos hablando cuando esto pasa premeditadamente, perdón, sin previo aviso. No es porque yo voy a hacer esto porque de repente es una expiación para él, no. A alguien le pasó sin planeación. Va por la calle, alguien se burló de él. Aquí aplica este principio. Vuelvo y lo repito. El motivo por el cual se te avergüenza es para que puedas arrepentirte de aquellas transgresiones que tomaste a la ligera. Cuando alguien toma la exhortación que le han dado, mira, tenés que mejorar en esto, y lo toma a la ligera, esa persona va a sufrir que lo avergüencen. Imagina las letras de la palabra emuná, que son Aleph, Mem, Bava, Nun y Hei, y nunca serás avergonzado. Tiene uno que imaginarse las letras de emuná. Todo aquel que ha dejado un objeto como garantía de un préstamo de dinero, claramente debe de haber despreciado ese objeto en una encarnación anterior. Y hoy sirvió como parte de su garantía y se desprende de sí mismo. Recordemos que todas las cosas materiales que Dios nos permite tener hacen parte de nuestra alma, hacen parte de nuestra vida. Digámoslo de otra manera, es nuestra alma extendida en lo material, ya que lo material tiene una fuente espiritual
similar a la vida espiritual de uno. Similar no, de hecho es la misma. Es la misma a la vida espiritual de uno. Por lo tanto, las cosas materiales y espirituales vienen de la misma fuente, solo que unas se quedaron en mi vida espiritual y otras se materializaron. De ahí que el robo es tan delicado. Quien roba es como si le está quitando vida a una persona. De ahí también que darse de acá es tan poderoso. Por eso dice, quien darse de acá, Dios lo salva de la muerte. ¿Por qué? Porque está dando de su propia vida. Y si tenía que caer un juicio sobre la persona, la sedacá ya tomó su lugar. Ese es el mismo principio cuando en el Sagrado Templo se llevaba una oveja, un cordero. El juicio tenía que caer sobre la persona, ahora cae sobre el animal. La persona que es avergonzada puede esperar la salvación. Aquel que quiera ser modesto, humilde, deberá contemplar la imagen mental de su madre. Wow. Para obtener la cualidad de la modestia deberá darse de acá en aras del cielo. Aquel que es avergonzado de alguna manera claramente carece de confianza en Dios. Aquel que cava un pozo finalmente será avergonzado. A veces podrá llegar incluso a ser el tema de las conversaciones de todos. El hecho de tener confianza en Dios evita que la persona sea avergonzada. Aquel que le roba a un pobre será avergonzado. Acepta y soporta el deshonor y la vergüenza que recibas de una persona que no es tu enemiga. El hecho de avergonzarte de cierto proviene del cielo. Con ello se te oculta y protege del Sutón, el Satán, quien es tu enemigo y siempre levanta acusaciones en tu contra. Al aceptar el ser avergonzado a mano de alguien que no es tu enemigo, el enemigo real, el Satán o el Sutón, no se levantará en contra de ti. La adulación hará que sea despreciado a los ojos de las naciones. Ellas te maldecirán y descargarán su ira contra ti. La adulación es una falsedad, una hipocresía. Por eso les dije hace un rato, en nombre de nuestro Moreno Berrabeino, si una persona de verdad desea acercarse a Dios y de verdad desea servirlo, va a aceptar la exhortación y la corrección. Una persona que no acepte la corrección, esa persona nunca quiere servir a Dios. Por eso los líderes no tienen por qué tener miedo a la gente. Si esa persona no acepta la corrección, entonces no pertenece a este lugar. La gente piensa que la vida de servicio a Dios es eh, sin orden, sin procesos. Yo les pregunto, ¿alguien se hizo médico desde la casa leyendo un libro? ¿Alguien se hizo militar simplemente viendo videos? ¿Alguien se hizo piloto imaginándose que vuela y viendo películas? ¿Alguien se hizo profesional sin haber pasado por un juzgamiento de una decanía, de un centro de estudios, de profesionales que juzgaron su intelecto y su modus operandi como profesional? Nadie. ¿Por qué van a pensar que servir a Dios me la hago yo mismo, acostado en mi cama, y que nadie me diga nada? Es un error completamente equivocado. Por eso una persona que desea ser médico va y soporta todo el proceso, que no es fácil, para llegar a ser titulado médico y no se queja. ¿Por qué él desea ser médico? Tal vez se desanima del camino, es normal. Tiene sensaciones, sentimientos de altibajos y de subidas y bajadas, pero es normal, pero persiste porque desea ser médico. Y que desea servir a Jacado para Baruj es igual, pues el pueblo de Israel no es un pueblo de sofos, ni de gente inecta, ni de gente tonta. Es un pueblo disciplinado que ama a Hakadosh Baruj y que es llamado en la Torá un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de un ejército. Un ejército no se hace de gente que no ha pasado por procesos. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Y los reyes, no, todos los reyes tienen un protocolo. Toda la persona que sea noágida o que desea ser noágida
debe aceptar un proceso de formación. Job era noágida, Abraham Nabino era noágida y era un gran profeta. Así que nadie que no quiera la exhortación, la corrección, es porque no quiere servir a Dios. Así conoce uno que esa persona es tan sincera o tan hipócrita. Así que, por eso los líderes no tenemos por qué tener miedo a la gente. Pues escrito está, aquel que recibe exhortación te va a amar, porque él ama la sabiduría. Y aquel que es necio, no te ganes un problema con él. Entonces, él no pertenece aquí. Dice nuestro Moreno Berrabeino, si alguien se avergüenza o se burla de ti, claramente se debe a que has deshonrado a tus ancestros. Ah, la abuela que era una mujer correcta, y aquí el descendiente se está comportando de manera indecente. Cuando todos te avergüenzan y te producen angustia, mantente en silencio y no salga de tu hogar. De hecho, dicen los sabios que es una cápara. Cuando te avergüencen, dase de acá. Al darse de acá, adquirirás la cualidad de la modestia. Y ahí tan importante la de acá. Al darse de acá, adquirirás la cualidad de la modestia. Hakadosh Barujú se cobra de quien avergüenza a un rey, incluso de una nación que avergüenza al rey de otra nación. Por eso es que debe existir un protocolo de recibimiento a un rey, de recibimiento de honor, porque es un rey. Solo la gente con mente desordenada piensan que la gente no merece honra. Todo mundo tiene un respeto que Dios se lo ha dado y por lo tanto hay que aceptarlo y hacerlo. Y un rey tiene su respeto y hay que dárselo. Y tratarlo como un rey, no como el vecino de la esquina o como el compañero de viaje, sino como un rey. Aquí lo dice Rabbi Nachman. En el mundo que viene el pecador será avergonzado, teniendo que enfrentar a sus maestros ancestros. Quien avergüenza a un erudito de la Torá no tendrá cura para sus heridas. Por eso los sabios dicen, escuchemos bien esto, quien hace una afrenta a su maestro tiene que pedirle perdón hasta que él lo perdone. Dicen los sabios, ¿cuántas veces? Hasta 1000 veces. En personas comunes dice, pídele perdón 3 veces. Si no te perdona, ya el pecado queda con él. Pero si es tu maestro y tú lo has ofendido, pídele perdón hasta que te perdone, hasta 1000 veces. O sea, quiere decir, hasta que te perdone. No te apures en avergonzar a un congénere judío. Cuando oigas que dice algo falso en su lugar, haz algún gesto para que reconozca que ello no es así. Es una mitzvah de dar a conocer en público a un malvado. Aquel que es vergonzoso no pecará con facilidad. Si la persona no es modesta, claramente sus ancestros no estuvieron presentes en el monte Sinai. Oh, aquí viene un punto muy importante. Dicen los sabios que la humildad es una característica de los hijos de Abraham Avinu. Y si esa persona no es humilde, aunque se haya convertido, sus ancestros no estuvieron en el monte Sinai. La humildad es una característica muy fundamental. Es preferible dejarse arrojar a un horno ardiente que avergonzar públicamente a un congénere judío. Esto va a una quemará. Bueno, todo lo que dice Rabbi Nachman, pero de esta la tengo presente de una quemará. Cuando un congénere judío te avergüence, admite sus palabras. El avergonzar en público a un congénere judío es como derramar su sangre. La persona que hace esto desciende al infierno y no sale de allí.
Es preferible que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer cuyo estatus marital está en duda que avergonzar a un congénere judío en público, por lo cual pierde su porción en el mundo que viene. No está diciendo que hay que tenerlas, pero es preferible al otro pecado. No avergüences a un congénere judío que guarda la Torá y las mitzvot, mandamientos. Sin embargo, es permisible avergonzar y engañar verbalmente a un pecador empedernido. Todas las puertas del cielo se han sellado, excepto la puerta que recibe los clamores de aquellos que han sido engañados. Toda retribución es ejecutada a través de un mensajero, salvo en casos que indican engaño. Por lo cual, aquel que engaña es castigado directamente por Dios. La cortina del cielo nunca está sellada ante la plegaria de la persona que ha sido engañada. Wow. Dios tenga bondad de nosotros, ¿eh? Y para terminar, vamos a mirar, Rabbi Nachman continúa sobre las vestimentas. Begadim. Hoy hablamos de vestimentas. Y mire lo profundo que habla Rabbi Nachman acerca de nuestras vestimentas, la cual en hebreo se llaman begadim, vestimentas. La ropa de la gente lleva es, la ropa que la gente lleva es un indicador de su carácter. ¿Cómo se viste la persona? Así es su carácter. Esto es profundo, ¿eh? Profundo. Y ahí que la gente dice, yo me he visto como quiero, es un tonto. Toda vestimenta tiene una razón de ser. El estado de ánimo a veces direcciona la forma de vestirse de las personas. Y hoy tan descaradamente como la gente se viste, así está su mente. ¿Cómo se viste un militar? ¿Cómo se viste un rey? Así está su mente. Una influencia que viene de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Por eso, Rabbi Nachman dice, levántate delante de un anciano, levántate delante de un sabio, levántate delante de tu maestro. ¿Para qué? Para que doblegues tu orgullo y tu necedad. Créame que esto funciona. Yo lo aplico en terapias, aún con gente que no le pone atención mucho a la fe y empieza a verse de manera conductual un cambio interno. Levántate delante de tu papá, delante de tu profesor, de tu maestro, y vas a ver cómo empiezas a tener actitudes que empiezan a cambiar dentro de ti. Todo aquel que tenga que andar descalzo claramente debe ser un pecador. Pues solo los esclavos andaban descalzos. La persona que es insolente o que no cumple con sus juramentos pierde sus prendas. La persona que no se refrena de mirar la desnudez de su padre finalmente verá a sus hijos sin ropas y descalzos. Wow, Dios guarde. Para todos los hijos es una vergüenza ver a su padre desnudo. Es una falta de recato, es una falta de respeto al padre. Recordemos el episodio de los hijos de Noah. Aquel que miró la desnudez de su padre recibió mucha maldición. Lean la historia ahí para que se den cuenta. Y de quiénes descienden de ellos. Y qué ha pasado en la historia con esta gente. Todo aquel que come antes de orar perderá sus ropas. La persona orgullosa pierde sus vestimentas. Si la persona saca a un congénere judío del buen sendero y lo lleva hacia un mal camino, no tendrán nada que ponerse. Todo aquel que sale de garante de un gentil perderá sus ropas. Llegará un tiempo en que Hakadosh Baruj Hu ejecutará el castigo de aquellos que se visten con las prendas de los gentiles. Está hablando de las actitudes de los gentiles. La persona cuya pobreza la fuerza a llevar ropas rasgadas
podrá rectificarlo llorando ante Dios. Aquel que le falta el respeto a sus ropas finalmente no tendrá placer alguno de ellas. Al proveer ropas para los pobres, uno se ve libre de la vergüenza. Aquel que toma precauciones para no avergonzar a nadie es recompensado con vestimentas. Contar historias sobre los sadiquín hace descender al mundo la luz del Mashiach, o sea, sobre los justos, ¿no? También elimina mucha oscuridad y dolor. Y aquel que cuenta las historias es recompensado con hermosas vestimentas. Aquel que se acostumbra a maldecir carecerá de ropas para Shabbat. Todo aquel que le preste demasiada atención a calzar sus pies, así como llevar zapatos o pantalones exquisitos, se volverá hipócrita. Aquel que le falte el respeto a la mitzvah de los tzitzik no merecerá ser enterrado. Todo aquel que provee vestimentas a un congénere judío podrá alterar su voluntad de la manera en que lo desee, tanto en cuestiones físicas como espirituales. Cuando la persona lleva las vestimentas de su padre, le es más fácil seguir la senda de su progenitor. Lehu lachmu, velachmi ushetu, beyai masachti. Ven, come del pan y bebe del vino que ha mezclado, dice el Mishlei 9:5. Lehu lachmu, velachmi ushetu es un acrónimo de la palabra lulab. Be'ai, con sus 4 letras, o sea, Vav, Yud, Yud, Nun, tiene el valor numérico de 76. Equivale a las iniciales de Etrog, Hadas y Arabá. 1 más 5 más 70. Y Masachti es el aspecto de Sukkot. Al cumplir con las mismas de las 4 especies y de la Sukkah, la persona es recompensada con alimento, bebida, vestimenta y un espíritu revivido. Mediante la mitzvah de la Sukkah merece vestimentas en el aspecto de cuando hago de la nube su prenda, Job 38:9. En virtud de las ramas de sauce obtiene suficiente bebida mediante la rama de mirto. Le trae vitalidad al alma. Y al tomar la hoja de la palmera y el fruto de árbol de etrojo, ambos produciendo frutos comestibles, merecerán tener suficiente comida. Creemos que una mitzvah es simplemente un rito por hacer. Es un código. Como cuando alguien pilotea un avión y un poco de palanquitas, botoncitos, números, todos son códigos para poder operar un vuelo de gran escala, a gran altura, en un gran aparato. Toda la Torá es el código de vida que Akadosh Baruj Hu nos dio en este mundo, porque este mundo físico es operado por un gran sistema espiritual. Rabbi Nachman es el gran codificador, el gran programador, el gran médico del alma, que nos enseña profundidades. Pues Hashem Besiata Ismaya, que tengamos el mérito por el mérito de nuestros patriarcas Abraham y Jacob, nuestros ancestros que vivieron delante de Hakadosh Baruj Hu, de construir una casa digna para Hakadosh Baruj Hu y de tener Beshat Hashem Besiata Ismaya, modestia, guarde Hakadosh Baruj Hu de avergonzar a alguien y podamos tener vestimentas de santidad, de temor a Hashem, y que honre el nombre de Hakadosh Baruj Hu y nuestros ancestros puedan levantarse con felicidad de la tumba y bendecir a Hashem por el gran placer que le damos a aquellos que aún permanecemos en este plano de la vida. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que escuchemos buenas noticias, que esta semana sea de mucha refuerzo shlema como todas, Hashem, y que podamos mejorar cada día más, avanzar en la vida, recibir todo lo bueno. Muchas gracias por estar en la clase. Dale like a la clase si te ha gustado, compártela y interioricemos estos mensajes, aforismos, a veces complejos de entender, pero créanme que tienen mucha profundidad. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, nos veremos en la próxima. Chao, chao.